Buenas tardes. El tema de esta presentación es saneamiento de alimentos. Alumno Luis Ángel Muy Martínez. Docente José Casimiro Zamora, del grupo 211 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Introducción. Saneamiento de alimentos es algo fundamental para la salud, ya que todo lo que consumimos debe estar en óptimas condiciones de higiene. En este escrito se hablará sobre las normas de higiene que deben tener los alimentos, también sobre las causas y consecuencias que conlleva una mala higiene en los alimentos. Se hablará sobre el concepto de saneamiento en sí y lo que es saneamiento de alimentos desde sus orígenes hasta la actualidad. A lo largo de este trabajo se van a contestar las siguientes problemáticas. ¿Cuál es la principal consecuencia de no limpiar los alimentos antes de consumirlos? ¿Por qué los proveedores de alimentos tienen muchas faltas al código de salubridad? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Niños o adultos? Con todo lo anterior se abarcará un problema muy grande de salud pública, ya que este problema no se da solo en México, sino también en el mundo. Desarrollo. La RAE define saneamiento es el proceso y resultado de sanear. Es el uso más frecuente del concepto de saneamiento, se asocia a la ecología, ya que va de la mano junto con la tríada ambiente, salud, bienestar. Orígenes de saneamiento de alimentos. Las primeras prácticas de higiene en alimentos las realizaron los hombres primitivos, ya que tenían que distinguir entre los alimentos tóxicos o contaminados de los que están limpios. Y esta tarea tal vez era hecha por las mujeres, ya que ellas eran las encargadas de la recolección de frutos y de su cocción. Ante la necesidad de una mayor cantidad de alimentos, se desarrollaron actividades como la caza y la domesticación de animales que supusieron un cambio de la tradicional dieta vegetariana a un mayor consumo de carnes y vísceras de animales. Técnicas de saneamiento de alimentos. Eliminar los residuos grandes de las superficies, aplicar una solución detergente para despegar la capa de suciedad y bacterias, aclarar con agua para eliminar la suciedad adherida y los restos de detergente, desinfectar en profundidad si la zona o equipo lo requiere, cocinar los alimentos. ¿Cuál es la principal consecuencia de no limpiar los alimentos antes de consumirlos? Es un hecho que al no tener la debida higiene en los alimentos va a haber unas ciertas consecuencias por tener tal descuido, lo cual es una enfermedad, unas más graves que otras debido a los agentes patógenos y del sujeto que va a interactuar, y así va a desencadenar una serie de síntomas que serán de un alto grado de malestar para el individuo. Las principales enfermedades por descuido de la higiene de los alimentos son: número 1, salmonela. Su origen principal está en el tracto intestinal de animales, fundamentalmente las aves, los porcinos, que pueden acabar contaminando, ya que son carnes que si las consumes crudas pueden tener ciertas bacterias como la salmonela que la causa. Por lo tanto, la cocción adecuada y la higiene durante la manipulación de los alimentos puede prevenir en gran medida a las infecciones causadas por salmonela. Listeria monocytogenes. Es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados con esta bacteria. Es una infección que se presenta en todo el mundo, pero pocas veces se diagnostica. 3. Norovirus. Se puede transmitir rápidamente de persona a persona en lugares cerrados y concurridos y pueden ser una causa principal de gastroenteritis adquirida en restaurantes y lugares donde se sirve comida si los alimentos están contaminados. Los tipos de alimentos que más frecuentemente están vinculados a brotes de norovirus incluyen verduras de hojas verdes, frutas frescas y moluscos vivos. Escherichia coli. Se trata de una bacteria que habita en los intestinos de la mayoría de los animales mamíferos sanos y también en el agua estancada. Algunas de las formas en las que se puede infectar es comiendo frutas y verduras contaminadas crudas o sin lavar, beber leche sin pasteurizar, comer carne cruda o no bien cocida, beber agua infectada, etc.
Número 5. E. coli. La infección conduce a menudo a diarrea aguda con sangre poca o ninguna, fiebre y ocasionalmente, en el peor de los casos, un fallo renal. El contagio se ha asociado con el consumo de carne vacuno contaminada e insuficientemente cocinada. 6. Toxoplasma gondii. Los síntomas cuando ocurre tienden a asemejarse a los de la gripe. Normalmente la infección activa ocurre solo una vez en la vida, si bien el parásito permanece dentro del cuerpo por un tiempo definido, generalmente no produce daños. La manera más común de contraer esta infección parasitaria es mediante la exposición a excremento de gato o comer carnes crudas. Número 7. Clostridium perfringens. La principal causa de su proliferación en los alimentos es haber mantenido el alimento caliente después de su preparación. Un pequeño número de organismos puede estar presente después de la elaboración del producto y pueden multiplicarse durante su almacenamiento o cuando se preparan grandes cantidades de alimentos con muchas horas de anticipación. El riesgo más alto se origina por contaminación cruzada, que ocurre cuando los alimentos cocidos están en contacto con los ingredientes crudos o contaminados o con superficies contaminadas. 8. Campylobacter. Es posible contraerlo por consumir leche sin pasteurizar, carnes o aves crudas o no cocidas completamente y otros alimentos así como el agua contaminada. Los síntomas de infección ocurren entre 2 a 10 días después de ingerir los alimentos infectados. Estos pueden causar fiebre, dolor abdominal y diarrea, y puede durar hasta una semana. Si se complica puede inducir a meningitis, infecciones de tracto urinario y posiblemente artritis y el síndrome de Guillain-Barré. Número 9. Clostridium botulinum. El botulismo alimentario es el nombre de la enfermedad, actualmente clasificada como intoxicación alimentaria causada por el consumo de alimentos que contienen neurotoxinas producidas por el C. botulinum. Los síntomas se manifiestan entre 18 y 36 horas de haberse ingerido los alimentos conteniendo la toxina. Los síntomas de intoxicidad son débiles y vértigo. 10. Bacillus cereus. El inicio de la diarrea aguda, de los calambres abdominales y el dolor ocurre después de 6 a 15 horas de haberse consumido el alimento contaminado. Asimismo, la diarrea puede estar acompañada por náuseas, aunque rara vez ocurren vómitos. Una amplia variedad de alimentos incluyen las carnes, las leches, los vegetales y los pescados, así como los productos elaborados a base de arroz, alimentos con un alto contenido de almidón, las pastas o los quesos también se asocian a este tipo. ¿Por qué los proveedores de alimentos tienen muchas faltas a los códigos de salubridad? Pueden ser varias causas que pueden ocasionar que los proveedores de alimentos tengan dichas faltas, pero el que más se da a conocer, el que más resalta es el dinero. El dinero juega un papel muy importante en este problema, ya que los proveedores quieren bajar el precio de los productos, pero también bajar los estándares de calidad y de higiene. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Los niños o los adultos? Arbitrariamente se conoce que los niños son los que sufren más con este tipo de problemas, debido a dos factores. El primero es que al ser niños no poseen las mismas defensas que un adulto, y la otra es que los niños, aparte de consumir alimentos que no están del todo esterilizados, son los que comen más con las manos sucias. No tienen mucha higiene personal. Esto hace que aumente su potencial de peligro para enfermarse, ya que los niños son más descuidados, y si los adultos en sí no están encima de ellos, viendo que tengan la debida higiene, el niño va a comer con las manos sucias y va a combinar los dos factores: comida infectada más manos sucias que traen las mismas bacterias, y eso aumenta su riesgo potencialmente. En conclusión, se puede decir que el saneamiento de alimentos es algo vital, ya que si no tenemos cierto cuidado hasta la muerte nos puede causar. El saneamiento de los alimentos, como ya vimos anteriormente, no solo conlleva lavar y limpiar los alimentos, sino también conlleva cocinarlos, si es carne, para no consumirlos crudos, ya que poseen muchos agentes patógenos que pueden destruir mediante el calor y así el alimento quede esterilizado. Una de las principales causas de que no se limpian adecuadamente los alimentos se debe a que es más costoso el precio de purificación, y que muchos de los proveedores de los alimentos es vender sus productos, no les importa vender alimentos de mala calidad sanitaria. Con todo esto nos damos cuenta que los alimentos tienen que
tener ciertos estándares para poder ser consumidos y que su aporte nutricioso sea bien absorbido por los consumidores.